ese cactus. Criatura misteriosa y chusca que no podemos evitar notar en los Instagrams oficiales de la serie. Lo hemos visto siguiendo a Penumbra y especialmente a Miss Heath. Es más, yo diría que a Heath la acecha. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué originó a este ser tan intrigante y disparatado? La reciente popularidad por este tema y el hecho de que él parece volverse más prominente cada vez me hizo pensar en las posibilidades. Esto me llevó a una idea, una teoría. La teoría que estoy por contarles les dirá con precisión el origen y propósito original de la criatura. Tomando en cuenta mis pruebas, en teoría, en hipótesis y suposición, estoy por contarles la historia de Cactus. La historia de un simple e inútil intento fallido de crear a la bestia. En el corto La Flor Fétida del 2018, podemos ver que Black Hat Organization suele trabajar con plantas en biotecnología. Esto no es de extrañar tomando en cuenta a 505, el cual es una criatura animal, pero con ciertos rasgos de planta. En el pasado he comentado en otros análisis que en su creación se requería zoología, fisiología, biología molecular, biotecnología e ingeniería genética. Y no olvidemos que en mis previas teorías también he mencionado que para crear a 505 se utilizó el ADN de Black Hat, en base a lo respondido en su ASC oficial, el cual lleva años inactivo. Entonces, ¿cuáles fueron tus intenciones originales para el adorable 505? Se suponía que sería gloriosamente malvado, la criatura más temible y horrible diseñada con... ¡Ah! Solo recordarlo me llena de disgusto. Siguiente pregunta. 505 fue un experimento que terminó en fracaso. ¿Pero qué quería Black Hat lograr? ¿Qué clase de criatura quería obtener Black Hat con todo esto? En una entrada ahora desaparecida que se encontraba en Podemos Bailar, ahí el Dr. Flog lo llama simplemente como la bestia. Una criatura que al parecer su amo Black Hat le ordenó desarrollar. Según lo que vemos en el reporte de laboratorio, 505 fue un fracaso, pero en cambio Flug lo considera el organismo perfecto. Algo muy relevante a destacar es que se menciona que Flug ha hecho no uno, sino varios intentos por desarrollar a la bestia. El oso es el número de experimento 505. Sí, lo estás entendiendo bien. La teoría que estoy diciéndoles aquí y ahora es que uno de los experimentos fallidos por crear a la bestia fue Cactus. O debería decir, el sujeto 141. Verán, algo muy curioso sucede con la lista de la rutina matutina que tiene Flug en el piloto Atroz Amanecer. No podemos verla completa. No se nos muestra qué se supone que debía hacer Flug a las 9:40 de la mañana. Pero en realidad no es imposible saberlo. Nos lo mostraron desde antes de que saliera el piloto. En una entrada que, una vez más, ya no existe en la página Podemos Bailar, pudimos ver la lista completa de los deberes de Flug por la mañana. Se menciona a alguien o algo nombrado con números, muy parecido al nombre de 505. El deber de Flug era ir a inspeccionarlo. ¿Por qué el oso se llama 505? Es el número que Flug le asignó a su proyecto. Y si 505 es el intento 505 de crear a la bestia, ¿y si Cactus es el intento número 141? Un muy conocido ejemplo de este sistema son los experimentos en la serie de Lilo y Stitch. Stitch era el experimento 626
y luego se revelaría que había 625 experimentos previos a él. Lo mismo ocurre en esta situación. Nuestro oso azul es el resultado 505. Por lo tanto, antes de él hubieron 504 intentos. No creo que todos estos experimentos hayan resultado con vida o que hayan sobrevivido. Pero Cactus, al igual que el oso, se mantuvo viviendo. Ahora mismo, ustedes estarán preguntando, ¿y qué pruebas tienes tú para decir que 141 es Cactus? ¿Cómo puedes declarar que Cactus es un experimento de flujo? Bien, hay una prueba. Algo que muchos de ustedes han notado, otros quizá no. Pero es algo que ha estado ahí desde el mero principio. En los primeros cortos que nos mostraron en mayo de 2017, justamente en el primero llamado La percepción del mal, podemos ver una nota que dice sin más, ese cactus. Más adelante entenderíamos de qué se trataba esa nota en el video de orientación para villanos de febrero del 2018 titulado Los casos perdidos de Saltadilla. Era un recordatorio de Flug de alimentar a aquellos que están bajo su cuidado, incluyendo al cactus. Así que Cactus no es solo alguien que Flug debe inspeccionar, sino también mantener. En primera instancia, pensaríamos que se trata de un cactus común y corriente, pero debido a los acontecimientos en Instagram, ahora sabemos que hay mucho más en ese cactus. Él es creación de Flug. Cactus es un experimento más temprano que 505, por lo que es un organismo más simple. Las ciencias que utilizaron para su creación seguramente fueron las mismas que usaron con 505, excepto que no le implementaron características animales. Quizá al principio experimentaron con plantas antes de pasar a seres más complejos como los animales. Edafología, botánica, biotecnología, biología molecular e ingeniería genética se utilizaron en su creación. Pero, al igual que 505, ¿Cactus tendrá ADN de Black Hat? En teoría, sabemos que de Black Hat, 505 pudo haber heredado la inmortalidad. 505 no puede morir. ¿Qué heredó entonces Cactus? Quizás su habilidad de estar presente y manifestarse en todas partes. No digo que Cactus sea omnipresente, pero que sí puede aparecerse a voluntad donde quiera, estar oculto a la vista. Que Cactus sea leal a la organización del sombrero está por verse, pero de ser así, eso significaría que sigue a Hit para vigilarla. Él sería un espía de Black Hat Organization para observar los movimientos de Hit. Piensan que Black Hat no ha hecho nada para detener a Miss Hit, pero es que quizá no piense que valga la pena y por eso envía a un agente más desechable como lo sería Cactus, uno de sus primeros experimentos fracasados en el proyecto de la bestia. En resumen, mi teoría establece que Cactus es el experimento 141. Fue uno de los muchos intentos fallidos por crear a la bestia que quiere Black Hat y tiene su ADN. Fue creado por Flug mucho antes de 505. Flug lo cuida y mantiene. Es posible que su misión sea ser espía bajo las órdenes de Black Hat Organization. Y, más importante aún, Cactus vendría siendo el hermano mayor de 505. Pero es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.